hemos visto justamente, ¿no? Un poco la parte de la fisiología de los gases, cómo estos tienen gran importancia en los procesos más, digamos así, vitales, como pueden ser la perfusión, la difusión y la ventilación. Entonces ahora vamos a aterrizar ya un poco más, ya vamos a ver justamente en quiénes yo debo tomar esta gasometría, ¿no? Y cuáles son los componentes de la gasometría arterial. Hoy día yo voy con ustedes, voy a ver todo lo que es gasometría arterial. Entonces, el siguiente tema ya va a haber un poco más de oxigenoterapia, pero conmigo van a ver enteramente gasometría. Muy bien, en estos minutos vamos a ver lo que son indicaciones para la gasometría y los componentes de ella. Primero que nada, vamos a ver en quiénes está indicado tomar una gasometría arterial. A todos los pacientes les tomaremos, a todos será. Muy bien, entonces hemos revisado justamente la guía de procedimientos del Hospital Arzobispo Loaiza, que esta ha sido la más actualizada que hemos encontrado y que está dentro de su aula virtual para que ustedes puedan leerlo un poco más, en donde nos da 5, digamos así, indicaciones estrictas, ya, a quienes sí o sí se debe tomar justamente esta gasometría. La primera es para la identificación y seguimiento de los desequilibrios ácido-base. También para conocer el estado ventilatorio de nuestro paciente. Para evaluar las respuestas terapéuticas, como puede ser la oxigenoterapia. En el monitoreo de pacientes críticos, en cualquier área crítica. Y para obtención de muestras de sangre cuando la toma venosa no pueda realizarse. Muy bien, entonces aquí vamos a interactuar un poco ya con los presentes, ya vamos a interactuar en el sentido de que vamos, por ejemplo, a preguntarles si ustedes alguna vez han tomado, ¿no? Han tomado una gasometría arterial, a ver si me pueden escribir por el chat o responder. Los veo. Nadie ha tomado una gasometría arterial. Sí, en la UCI, me dice Esther León. Muy bien, gracias Esther. Muy bien, alguien que de repente no lo haya tomado en la UCI, de repente en emergencia, de repente en hospitalización, en sala de operaciones. En UCI me dice Belinda Llamosas. Muy bien, gracias Belinda. Muy bien, entonces, me dice Jessie, por ejemplo, dice que ya lo tomó en hospitalización. Muy bien, entonces por aquí me dice Anali Takire, me dice que en emergencia. Entonces, muy bien, ¿no? Qué bueno, ustedes trabajan en áreas críticas, ¿ya? Y justamente es en las áreas críticas en donde mayormente se toma este tipo de exámenes o de gasometría arterial, pero eso no quita que también en hospitalización nuestros pacientes también están o pueden ponerse en estado crítico. Y a donde lo que yo quiero llegar es que justamente estas indicaciones ya se realizan para todo paciente en estado crítico. Y también cuando a veces nosotros no podemos tomar una muestra venosa, sí se toma también una muestra arterial. ¿Ya? Se hace también para la evaluación justamente de las respuestas terapéuticas. ¿Cómo yo sé, por ejemplo, que mi paciente no está haciendo una buena respuesta a la oxigenoterapia? Por ejemplo, lo extubé a mi paciente, se extubó mi paciente, lo extubé, se extubó, etc. ¿Ya? Pero yo le pongo entonces un dispositivo no invasivo, como puede ser una cánula de alto flujo, podría ser una máscara Venturi, etc. Entonces, a mi paciente justamente le tengo que tomar una gasometría arterial para saber cómo a nivel arterial, cómo darme una idea de cómo está esta perfusión, esta difusión, ¿no? Para saber si realmente necesita nuevamente ser intubado o ya de repente podría salir a una ventilación espontánea, que es justamente el objetivo, ¿no? El objetivo de las personas o del personal que trabaja en áreas críticas es justamente que el paciente salga de este estado crítico
con el menor número de complicaciones. ¿Por qué? Porque las complicaciones que se dan por estar en estado crítico mucho tiempo realmente son muy malas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, recordemos, ¿no? El tiempo del COVID, ¿no? Recordemos el tiempo del COVID, ¿no? ¿Cuántas personas, ¿no? Con más de un mes, ¿no? A veces con uso de oxígeno, tanto tiempo. Entonces, recordemos nuestro primer tema, ¿no? El oxígeno no necesariamente es la solución para todo, ¿ya? Porque también se considera un medicamento, ¿ya? Pero nosotros no tenemos la forma de poder saber cómo está a nivel interno, a nivel del capilar, a nivel, cómo está esto, ¿no? Y la única forma es mediante la gasometría arterial. Muy bien, entonces vamos a ir desglosando cada una de estas indicaciones. Entonces nos dice que va a ser indicada la gasometría arterial para identificar y hacer un seguimiento de los desequilibrios ácido-base. ¿Cuáles son los desequilibrios ácido-base? Son justamente estos trastornos que se pueden dar, que se pueden llevar a cabo en nuestro organismo. ¿Cuáles son ellos? Son justamente la acidosis metabólica, la alcalosis metabólica, la acidosis respiratoria y la alcalosis respiratoria. ¿Qué ocurre en estos casos? En muchos de ellos hay una variación del pH, que ya lo vamos a ver exactamente qué significa. Pero digamos así que en la acidosis metabólica y respiratoria el pH va a estar disminuido, mientras que en la alcalosis tanto metabólica como respiratoria el pH va a estar elevado. El cambio primario, ya ojo, primario, de justamente estos equilibrios ácidos base va a ser la movilización del bicarbonato y del CO2. ¿Por qué? Porque justamente hay justamente una compensación que hace nuestro organismo. Y para esos tipos de compensaciones, los cambios primarios se van a llevar a cabo tanto en el bicarbonato como en el CO2. Eso lo vamos a ver con mucho más calma y detalle ahora. Entonces, ¿cuándo ocurren justamente estos cambios, ¿no? ¿Cuándo ocurre esto? Y es justamente, acá lo vamos a ver, cuando deseamos conocer el estado ventilatorio, justamente hay una compensación. Existe en nuestro organismo un sistema amortiguador. Este sistema amortiguador, digamos así, va a ser desarrollado por el pulmón y por el riñón. Es rápido, las respuestas que se tiene son totalmente rápidas. Entonces, justamente para ver esto, ya, justamente para nosotros ingresar ya aquí, vamos a encontrar ya de que el equilibrio ácido básico de la sangre se divide en un componente respiratorio a nivel del pulmón y un componente metabólico a nivel de nuestro riñón. Entonces, ¿cómo va nuestro pulmón? Justamente va a poder o va a tratar de compensar los trastornos que se puedan dar. Va a ser justamente eliminando el CO2, ¿ya? Eliminando este CO2. Trata de eliminar de la mejor forma posible. Y el riñón trata justamente de compensar, brindando ya justamente hidrógeno, ¿ya? Entonces vamos a encontrar que se va a realizar una eliminación de hidrógeno y una reabsorción del bicarbonato. Entonces ya vamos a ver que justamente en la acidosis metabólica, el bicarbonato, la alteración primaria que se va a llevar a cabo es justamente que el bicarbonato va a disminuir, mientras que en la acidosis respiratoria lo que se eleva es el CO2. En la alcalosis metabólica lo que se eleva es el bicarbonato y en la alcalosis respiratoria disminuye el CO2. No olvidemos, como ya lo había mencionado, el movimiento que se realiza del pH.
Pero para estas alteraciones primarias existe una alteración compensatoria, que es justamente la que ya había mencionado, ¿no? Que es la de en la acidosis metabólica, cuando nuestro pH está disminuido, también disminuye el CO2, creando un exceso de bases negativo. ¿Ya? Y mientras que en la acidosis respiratoria, justamente nuestro pH también está disminuido, pero nuestro CO2 se va incrementando y a la par también se va incrementando el bicarbonato, elevándose de esta manera el estado de bases. Para la alcalosis metabólica ocurre algo parecido, pero la diferencia es que aquí el pH sí está incrementándose. Para la alcalosis respiratoria con un pH incrementado, el CO2 está disminuyendo igual que el bicarbonato e igual que el estado de bases. ¿Qué quiere decir esto? Miren cuál es la diferencia. Justamente para identificar estos trastornos ácidos básicos y saber las alteraciones primarias, nosotros ya debemos proyectarnos a qué es lo que va a ocurrir o cuál va a ser la alteración compensatoria que se van a llevar a cabo. Entonces, por ello es que nosotros debemos aprender a interpretar los gases arteriales. Lo primero que nosotros debemos hacer es determinar si el pH justamente es normal y si nos encontramos en situaciones de acidosis o de alcalosis. Luego vamos a tratar de controlar lo que es la presión del CO2 y es justamente allí donde ingresamos con nosotros con la oxigenoterapia. Luego vamos a determinar justamente el valor del bicarbonato, que este es un valor que sí nos va a dar a cabo, nos va a brindar la gasometría, ¿ya? Con esto nosotros vamos a encontrar cuál es la alteración primaria que nosotros tenemos, ¿no? En este caso, por ejemplo, puede identificarse acidosis respiratoria, metabólica, etc. Para ello se va a compensar, vamos a determinar el nivel de compensación, si está totalmente descompensado, si está parcialmente compensado o si de alguna forma está compensado. Existen algunos trastornos como la alcalosis, por ejemplo, metabólica, que básicamente es, digamos así, pasajera, ¿ya? Luego vamos a comprobar justamente los valores de la presión de oxígeno y de la saturación de oxígeno para saber realmente si nuestras intervenciones terapéuticas como la oxigenoterapia están siendo efectivas o necesitan algún cambio o necesitan justamente una modificación. Esto siempre y cuando de repente tengamos al paciente en ventilación mecánica. Pero si no lo tenemos en ventilación mecánica, de repente a nuestro paciente está con un dispositivo no invasivo, también nos ayudaría a decidir si realmente vamos a continuar con esa modalidad o podríamos pasar a otro tipo de modalidad ya más asistida y más controlada. Muy bien. También nos va a servir justamente, también la gasometría arterial va a estar indicada para la toma de muestra, sobre todo cuando la toma de muestra venosa pues no sea una opción, ¿no? Entonces para ello justamente vamos a seleccionar el sitio de punción y vamos a hacer la punción arterial. Para poder nosotros realizar la punción arterial vamos a tomar en cuenta lo mismo, ojo, las mismas medidas de asepsia y antisepsia que para una muestra venosa. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta algo muy importante, que estamos punzando la arteria, ¿no? ¿Alguna vez ustedes han practicado de repente alguna vez entre ustedes o le han tomado alguna vez una gasometría arterial? A ver, coméntenme por vía chat. O nunca, o le han tomado de repente a algún paciente despierto para que les cuente cómo es. Uy, me quedé sola creo acá. No hay nadie me responde. A ver. Aquí me respondió. A ver.
Muy bien, Esther León, muy bien, Luisa Fernández, así es, realmente es doloroso, ¿ya? Y de repente la sonrisa no es por un tema de burla, ¿no? Realmente es muy doloroso, la punción arterial es bastante dolorosa. Y esto también obedece justamente a la parte biológica, ¿no? Por ejemplo, veámonos nosotros, ¿no? Yo ahorita me veo, ¿ya? Y veo tipo de, digamos así, circulación azul veo yo. Pero ustedes ven algo rojo. No. Y es justamente, ¿por qué? Porque las venas ya son mucho más superficiales que las arterias. Las arterias están un poquito más profundas. Ese es el primer factor. El segundo factor es que la capa, ya, la capa de las arterias son mucho más gruesas. ¿Por qué, licenciada? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué es más grueso? Y ahí vamos a ver nuevamente, ya vamos a recordar a nuestro primer cuadro. ¿Recuerdan cuando les presenté la circulación mayor y la circulación menor? ¿Y qué les explicaba, no? Que justamente a nivel de las arterias, ya, a nivel de las arterias la presión es mayor, ¿no? La presión es mucho mayor. Entonces, por ello es que justamente la capa, la túnica que envuelve a las arterias es mucho más gruesa. Por ello es que al punzar duele mucho más, sumado al grado de dificultad que esto representa, porque realmente hay que palpar muy bien la arteria. Entonces, las medidas de asepsia y antisepsia que ustedes sí o sí conocen, todas lo hacemos, todas lo cumplimos, ¿ya? Sumado a que también otra cosa es que la presión arterial es diferente a la presión venosa, que ya también les expliqué. Entonces, por tanto, esta toma de muestra va a tener que ser con mucho cuidado, teniendo en cuenta también, por ejemplo, que los sitios de punción ideales van a ser solo radiales, braquiales, evitando en lo más posible la arteria femoral, porque realmente tiene muy grueso calibre y es una presión bastante elevada, que ustedes van a tener que hacer presión por lo menos unos 10 minutos realmente, porque de otra forma ya sigue saliendo sangre. Entonces, mucho cuidado al momento de tomar justamente las muestras arteriales, ¿ya? Pero este tema lo vamos a ver mucho más, un poquito más adelante. Muy bien, les he hablado del estado ácido-base, ya que justamente la indicación de los AGAs es justamente para poder ver nosotros o poder estudiar el estado ácido-base, monitorearlo. Pero realmente, ¿qué es el estado ácido-base? ¿De qué me está hablando, no? Y me dice ácido-base, me imagino que será ácido, limón y base, no sé qué será, ¿no? Entonces, vamos a recordar, vamos poquito a poco. Entonces, así como le digo a mi hijita, vamos a hacer una inducción, ¿no? De lo simple a lo complejo. Entonces vamos a ver que el estado ácido-base, de acuerdo a nuestro concepto de Bronsted-Lowry, un ácido es una sustancia que es capaz de donar un hidrógeno, mientras que una base es una sustancia capaz de aceptarlo. Entonces, vamos a encontrar que los ácidos son donadores de protones. ¿Y qué son protones? Son iones con carga positiva. Entonces, si los ácidos nos donan justamente protones, ya, este dona un ion hidrógeno carga positiva, ya, va a donar justamente esto para luego formar compuestos mucho más, digamos así, complejos. Mientras que las bases son receptores de protones y ellas aceptan justamente un ion hidrógeno, ¿ya? Miren, aceptan justamente esto. Aquí, por ejemplo, ya vemos en esta ecuación, vemos, por ejemplo, que el agua H2O, va a donar un hidrógeno, mientras esto es en condiciones ácidas.
Y en condiciones básicas, ¿ya? Va a donar, esto va a donar un hidrógeno y va a tener la capacidad de recibirlo. Entonces, la concentración de iones hidrógeno es un parámetro importante en el estado ácido-base. Aquí tenemos, por ejemplo, una disociación, la disociación de un ácido, ¿ya? Aquí tenemos un ácido, aquí tenemos agua, entonces se conjugan, acá justamente hay una asociación, ¿ya? Disociación. Aquí justamente conseguimos las bases y aquí un hidrogenión, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué se llama hidrogenión? Porque tiene cargas positivas y tiene gran concentración de hidrógeno. Entonces, vamos a ver justamente qué es lo que ocurre en nuestro cuerpo. Está ocurriendo ahorita en mi cuerpo, en su cuerpo y en el cuerpo de todos. Existe una enzima que está en el aire aquí, ¿ya? Y es justamente la anhidrasa carbónica, acuérdense de esto. Esta anhidrasa carbónica es recibida por los eritrocitos, por las nefronas, por el intestino, el páncreas, el músculo estriado y el endotelio de los capilares pulmonares. Entonces existe una reacción química aquí, ¿ya? ¿Cuándo ocurre esto? Cuando hay un bicarbonato sintetizado por el riñón, y ocurre una sustancia, justamente ocurre un medio ácido, en donde aumentan los hidrógenos, se forma el ácido carbónico. Miren, ¿no? Acá está, aumenta hidrógeno, aquí tenemos al bicarbonato, entonces se hace una reacción de H2CO3, ácido carbónico. Pero por acción de la anhidrasa carbónica, esta se va a desdoblar. Miren cómo se desdobla, miren, CO2 más agua. Entonces, ¿qué nos da? Aumento de CO2 y una molécula de agua. Ahora vamos a entender el por qué en nuestros pacientes que están en diálisis, ¿ya? Y que muchas veces llegan a las áreas críticas, llámese emergencia, hospitalización, UCI, llegan descompensados, ¿ya? Y ocurre justamente estas reacciones en ellos. En ellos justamente el CO2 se eleva, empiezan a formar edemas porque no pueden excretar justamente este bicarbonato, ¿ya? Y ocurre esta reacción en cadena, que a nivel justamente de la anhidrasa carbónica va justamente a trabajar con el ácido carbónico y va a existir este desdoblamiento. Pacientes que llegan ya con una respiración de Kussmaul, ya, entonces, y que también a la larga van a descompensarse de la parte renal porque hay moléculas de agua que se van a incrementar en su interior. Muy bien. ¿Y cuál es la forma de regular justamente el estado ácido-base? La forma de regular es, digamos así, por 3 mecanismos. El primer mecanismo son los sistemas amortiguadores. El segundo mecanismo es el control respiratorio y el tercer mecanismo es la regulación renal. A nivel, digamos, hablando en función al tiempo, porque cuando existe un desequilibrio ácido-base, el tiempo es muy importante. Entonces, a nivel del, digamos, del tiempo, quien primero nos va a tratar siempre de regular es justamente los sistemas amortiguadores, que lo tratan de regular en segundos. A nivel respiratorio es a nivel minutos, horas, ¿ya? En algunos casos un poco más rápido, por eso es que comenzamos justamente a respirar rápido en una forma de tratar de compensar este estado ácido-base que está, digamos así, no regulado, ¿ya? Y la función renal, nuestros riñones van a tratar de regularlo en horas o días. Entonces, ¿quién, digamos así, va de alguna forma a tratar de regular primero que nadie? Son los sistemas amortiguadores.
ahí tenemos que un amortiguador. ¿Pero qué es un amortiguador? A ver, ¿qué es? Amortigua, a ver, yo estoy golpeando mi mano y lo que amortigua, ¿qué cosa es? Es mi piel. O sea, es aquella que va a tratar de compensar, regular, defender, etc. Está amortiguando, ¿no? Dice amortigua la caída, ¿no? Entonces, un amortiguador está compuesto por un ácido débil y su base conjugada. La base conjugada tiene la capacidad justamente de aceptar el hidrógeno y el ácido débil puede liberarlo, de manera que permite reducir al mínimo los cambios en la concentración de hidrógenos libres, tratando justamente de eliminar la menor cantidad de hidrogeniones. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? Entonces, los sistemas amortiguadores hacen justamente que estos hidrogeniones que están libres ya no sean captados y por tal ya no se daría justamente esta disociación. ¿Se dan cuenta? Ya no se daría. Esto tú lo eliminas, entonces ya no habría ácido carbónico, no habría dióxido de carbono más agua, porque trata de compensar. Muy bien. Aquí ocurre todo en el capilar sanguíneo. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando justamente se incrementan los hidrogeniones? ¿Recuerdan ustedes? Se incrementan, se forma justamente el ácido carbónico, viene la anhidrasa carbónica y se forma CO2 más agua. Pero esto también ocurre en viceversa. En situaciones donde el CO2 está elevado, se desdobla, ¿ya? Y se forma nuevamente el ácido carbónico y así sucesivamente vamos a ir viendo, cómo este bicarbonato sale justamente de las células, se forman más hidrogeniones, ¿ya? ¿Y quién ingresa a nuestra célula? El cloro, porque tiene cargas negativas. Entonces se trata de compensar, miren ustedes, positivos y negativos. ¿Para qué? Para que haya este equilibrio. O sea, nuestro cuerpo es muy inteligente, ¿ya? Entonces, hidrógeno, cargas positivas, cloro, cargas negativas. Y aquí justamente vemos ya que también hay una regulación respiratoria. No es tan rápida como en el caso del bicarbonato, ya que es el primer amortiguador de nuestro cuerpo, el primero, ¿ya? Pero aquí justamente cuando hay situaciones que van a afectar justamente el pH, el oxígeno y el CO2, se activa nuestro centro respiratorio que está en el bulbo raquídeo. Entonces justamente encuentra esta situación de elevación del CO2, de elevación de los hidrogeniones y rápidamente le ordena al pulmón que aumente la frecuencia respiratoria. Pero al aumentar la frecuencia respiratoria aumenta el CO2 y al aumentar el CO2 ocurre esto. ¿Se dan cuenta? CO2 con agua que tenemos en nuestro organismo nuevamente y el ciclo no termina. Entonces, ¿quién debe regular primero? El amortiguador. Y a nivel renal, vamos a ver qué ocurre a nivel renal. Esto recuerden que es la tercera respuesta. Entonces tenemos que si en nuestra sangre está elevado justamente el ácido carbónico, el bicarbonato está elevado, está justamente el cloro, está ingresando a la célula tubular, ¿ya? Y se va eliminando justamente los fosfatos, ¿ya? Se van eliminando estos fosfatos. Pero aquí en la célula tubular y a nivel del túbulo renal ocurre otro tipo de digamos así, proceso químico. Así como ocurre el CO2 con el agua y efecto de la anhidrasa carbónica, se forma el ácido carbónico, acá se desdobló y formó bicarbonato con un hidrógeno. Justamente, miren cuál es la reacción química que también se da aquí, que el hidrógeno elevado por efecto de la glutaminasa comienza a formar fosfatos.
Y estos fosfatos, por acción de este cloro que está ingresando aquí, comienzan justamente a eliminar ya estos fosfatos hacia la luz tubular. Y como estos de acá son bastante complicados de salir a nivel de la luz tubular, salen pero en menor cantidad, entonces el paciente que está en estado crítico, ustedes van a observar que comienza a orinar. Comienza a orinar eliminando cloro, nitrógeno e hidrógeno. ¿Ven? 4 moléculas de hidrógeno comienza a eliminar. Entonces, justamente, ya, esta es la última regulación que se da, la regulación renal. Este mecanismo está suprimido en aquellos pacientes anúricos. Cuando aumenta la presión de CO2, se incrementa la reabsorción de bicarbonato en la célula tubular distal, produciéndose nuevo bicarbonato a través de 2 nuevos mecanismos, que es el de la glutamina y fosfatos, que es este mecanismo. El mecanismo renal realmente es el único que compensa totalmente el desequilibrio ácido-básico. ¿Por qué? Porque a pesar de ser el último en activarse, es el que elimina mayor cantidad de hidrogeniones. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esta manera, solo eliminando el hidrogenión, regresamos a nuestra primera ecuación, tratando de eliminar los hidrogeniones. Entonces, realmente, ¿no? Digamos así, la tarea y el trabajo que tienen los riñones realmente es muy importante. Por eso hay que tratar de cuidar nuestra salud renal bajo todo concepto que nosotros tengamos, siempre hay que tratar de hacerlo. Muy bien, vamos viendo, ya hemos visto un poquito, aterrizando, estado ácido-base, ¿ya? Más o menos de allí saquen, pues, ¿no? Por qué ocurre la acidosis con mayor presencia de hidrogenio, ¿ya? Y por qué ocurre la alcalosis. Entonces, ahorita vamos a revisar justamente nuestro AGA, ¿ya? Vamos a revisar, acá tenemos un AGA, yo lo he cortado un poquito, ¿ya? Ojo, el AGA puede tener muchas presentaciones, pero siempre va a tener los mismos componentes, ¿ya? El primero va a ser el pH. El pH es un índice cualitativo, ¿ya? Es un índice cualitativo que mide tanto la acidez o la alcalinidad de un medio biológico. El pH además es un parámetro sobre el estado del plasma y del intersticio, pero no del estado intracelular. Y es por ello que justamente ahí se ve la importancia del estado de bases, que básicamente nos va a ver un poco ya el estado intracelular, ya lo vamos a ver. Los valores normales del pH son de 7.35 a 7.45, pero ¿de qué significa pH? El pH significa potencial de hidrogeniones, ¿ya? La acidez de una solución va a depender de la concentración de sus hidrogeniones, es decir, cuanto más hidrogeniones haya, la sustancia va a ser más ácida. En el plasma normal, la concentración de hidrogeniones es de 40 nanomol por litro. Entonces, justamente muchos años atrás, Sorensen, ya que fue quien propuso el concepto del pH, creó un logaritmo, ¿no? que es el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones, pero expresadas en nanomol por litro. Y justamente entonces la acidez se mide como el pH. Si decimos que justamente el pH del plasma normal es de 40 nanomol por litro, entonces entendemos que es de 0.000 nanos, son nanomoléculas, ¿ya? 0,004, ¿ya? Entonces se creó justamente este logaritmo en donde menciona que el pH del plasma normal es aproximadamente 7.40, ¿ya? Existiendo una relación inversa entre el pH y la concentración de hidrogeniones. Ojo, miren, mientras más hidrogeniones haya, menor va a ser el pH.
Mientras menos hidrogeniones haya, mayor va a ser el pH. Ahora ya vimos pH. Ahora vamos a ver el PCO2 que está inmediatamente debajo. El PCO2 básicamente es un parámetro respiratorio, ¿ya? El valor normal es aproximadamente 35 a 45 milímetros de mercurio. La presión de CO2 es una medida, ¿ya?, de la presión parcial que ejerce el dióxido de carbono disuelto en el plasma y está relacionado directamente con la cantidad de el dióxido de carbono que producen las células. Este valor está relacionado inversamente con la tasa de ventilación alveolar. Entonces, decimos que si un paciente tiene una bradipnea, o sea, respira poco, retiene más cantidad de CO2 o de dióxido de carbono. Entonces, el incremento de la ventilación también va a reducir justamente la presión de CO2, ¿ya?, mientras que justamente su aumento va a incrementar esta presión. Es decir, miren, recuerden, inversamente, si yo respiro más, comienzo a respirar de repente 20 a 30 veces por minuto, mi CO2 no va a aumentar, sino por el contrario, va a disminuir, ¿ya? Y si yo dejo de respirar, el CO2 se incrementa. El organismo puede ajustar justamente el valor de la presión de CO2 en cuestión de minutos, justamente por el centro respiratorio, y justamente aumentar o disminuir la frecuencia respiratoria. Ahora vamos a ver al bicarbonato. Ya más o menos lo hemos visto, ¿no?, en ecuaciones, pero ahorita vamos a revisarlo un poco más. El valor normal es de 22 a 26 milimol por litro. A diferencia del CO2, el bicarbonato es un parámetro metabólico y es directamente proporcional al pH e indirectamente proporcional al CO2. Aquí, por ejemplo, lo vemos, miren. Aquí está, HCO3, acá tenemos el valor. Entonces, el ion bicarbonato es el componente ácido básico que es regulado por los riñones, actuando como sistema de tamponamiento o amortiguador del organismo, de manera que los riñones retienen o eliminan iones bicarbonato alcalinizantes según sus necesidades. Se puede utilizar el valor del bicarbonato para determinar si el origen de un trastorno ácido básico es respiratorio o es metabólico. ¿Y justamente por qué? Porque justamente es un parámetro metabólico. Ahora veamos nuevamente, vamos a irnos hacia atrás, y es lo que yo más o menos les expliqué por aquí. Miren el movimiento justamente del bicarbonato cuando hablamos de una patología metabólica, ¿no? Miren, un trastorno ácido básico metabólico. Miren cómo sube o disminuye el bicarbonato. Mientras que el CO2 tiene un componente más respiratorio. Vamos a ver también dentro de nuestro AGA que nos da otro valor, que es la saturación de oxígeno. ¿Pero qué es la saturación de oxígeno? Es la relación, ¿no?, entre la cantidad de oxígeno combinado con la hemoglobina presente en el medio y la cantidad máxima de oxígeno que podría estar combinado con la hemoglobina de dicho medio. Así tenemos la oxihemoglobina y la desoxihemoglobina. Aquí, por ejemplo, vemos ya que la saturación de oxígeno es justamente, miren, el resultado o el cociente, ya, de la división entre la oxihemoglobina junto con la suma de estos dos valores, ¿no?, tanto de la oxihemoglobina como de la hemoglobina como la de la desoxihemoglobina.
Entonces aquí podemos ver justamente el glóbulo rojo, la molécula de, mejor dicho, la hemoglobina, y cómo tiene esto justamente una relación muy importante cuando hablamos de la captación de oxígeno, de hidrógeno, y cómo se va a mover el CO2 a través de ellas. Otro parámetro importante que tenemos es el exceso de bases. El exceso de bases se refiere a la cantidad de oxígeno requerido para volver el pH de la sangre al valor normal. ¿Ya? ¿Cuál es este valor normal del exceso de bases? Es entre +2 y -2. Pero ¿qué ocurre justamente cuando vemos, nosotros vamos a ver varios sagas, ¿ya? Y cuando veamos un exceso de bases de -8 o +8, -5, -6, ¿no? Entonces es justamente lo que realmente es un poco difícil, ¿no? Cuando vemos valores de ácido, de exceso de bases muy elevados, ¿no? Es un poco difícil justamente la corrección. Entonces ese exceso de bases se utiliza para la evaluación del componente metabólico en los trastornos ácido-base e indica si el paciente tiene una acidosis metabólica o una alcalosis metabólica. Nos puede ayudar justamente para poder ayudarnos a corregir este tipo de trastorno, que son los más sencillos de corregir. Un exceso de base negativo va a indicarnos que el paciente tiene una alcalosis metabólica primaria, ¿ya? Que esta puede ser primaria o secundaria justamente a la alcalosis respiratoria, mientras que un exceso de base positivo nos va a indicar que el paciente tiene actualmente una alcalosis metabólica, que podría ser primaria o secundaria a la acidosis respiratoria. ¿Por qué? Porque justamente son mecanismos de, digamos así, de compensación. Entonces ahí justamente es donde lo que veíamos, ¿no? Que compensada, descompensada, parcialmente descompensada. Entonces estos valores realmente nos van a ayudar a tomar decisiones, a fijar un diagnóstico, ¿ya? ¿Para qué? Para que nuestras intervenciones sean los más, digamos así, lo más prontamente eficaces, ¿ya? Y poder ayudar a mejorar el estado de salud de nuestro paciente. Otro importante que también vamos a encontrar nosotros va a ser el anion gap, ¿ya? Entonces, el anion gap, ¿pero qué es el anion gap? Justamente el anion gap mide el equilibrio entre aniones y cationes, entre cargas positivas y cargas negativas, ¿ya? Cargas negativas anión y catión cargas positivas. Aquí tenemos a los cationes más importantes, como puede ser el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, ¿ya? Y los aniones también, que son el cloro, el bicarbonato, las proteínas, etc. El anion gap normal es de 12 más menos 2, o sea, podemos tener 10 o 14 y no hay ningún problema. Y justamente un anion gap superior va a indicar la presencia anormal de ácidos. Entonces el anion gap es la suma de cationes menos la suma de aniones, que está representado, ya en este caso miren el más importante es el sodio, ya. Entonces vamos a hacer esta operación, sodio menos cloro más bicarbonato. Si tenemos un anion gap elevado, podríamos estar frente a una cetoacidosis diabética, justamente a tóxicos como el etanol, por ejemplo, intoxicaciones por etanol, siempre tienen un anion gap elevado, frente a una rhabdomiolisis, ¿ya? O frente a una acidosis láctica. Y cuando hablamos de un anion gap normal, ¿ya? Podemos estar justamente frente a sucesos como una diarrea o una pérdida renal, como en casos de la ERC, ¿no? De las infecciones renales, de las enfermedades renales crónicas, o también pérdidas gastrointestinales o renales. Otros valores importantes que también nos va a dar el AGA es justamente la gradiente alveolo arterial. En la gradiente alveolo arterial se denomina como la diferencia entre la concentración alveolar de oxígeno y la concentración arterial de oxígeno. Concentración del alveolo y concentración en la arteria.
Aquí lo podemos ver, por ejemplo, aquí les he puesto un gráfico de un AGA y aquí lo encontramos. Miren, siglas A mayúscula menos A minúscula. La gradiente alveolar arterial de oxígeno se describe como el medio generalmente aceptado para diferenciar las hipoxemias debidas a hipoventilación o debidas justamente a otro tipo de patologías, ¿no? O sea, los problemas que más tienen que ver con el uso de la musculatura o, digamos así, por la disminución de oxígeno en la sangre. Las causas de hipoxemia con aumento de este gradiente alveolar arterial son, por ejemplo, cuando hay defectos en la difusión, alteración ventilo-perfusión o a causa de shunts, que son los cortocircuitos, ¿no? Donde no hay una adecuada justamente gradiente alveolo capilar o que el valor pueda ser menor de 0.8 a 1.2. Las causas de hipoxemia sin aumento de esta gradiente van a ser justamente la hipoventilación alveolar o una FiO2 disminuida. Muy bien, y otro de los valores importantes que también nos va a brindar nuestra gasometría arterial es la PAFI, ¿no? Seguro que esto lo han escuchado bastante cuando hablan o cuando hemos visto las patologías por COVID, ¿no? En donde había el distrés respiratorio leve, grave o severo y moderado. La PAFI es justamente la división entre la presión de oxígeno y el FiO2 que estamos brindándole al paciente. Es uno de los índices de oxigenación más empleados y hace referencia a la relación entre la presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno. Cuando tenemos un valor normal hablamos de un valor normal de una PAFI cuando ésta es mayor a 300. Hablamos de un distrés respiratorio leve cuando este valor está entre 200 y 300. Y hablamos de un distrés respiratorio moderado cuando tenemos de 100 a 199. Y cuando ya nos encontramos con valores menor de 100, hablamos de un distrés respiratorio grave o severo. Y justamente cuando hablamos de estos distrés respiratorios, síndromes de distrés respiratorio, ya vemos otros tipos de técnicas, ¿no? Por ejemplo, una de las más usadas ahora y en la pandemia de COVID ha sido el de la pronación, en donde justamente hacemos un equilibrio, ¿no? Entre las zonas más ventiladas con las zonas menos ventiladas. ¿Para qué? Para que esté digamos así, este cociente alveolo capilar, justamente está esta razón de ventilación-perfusión, ya no sea de menos de 0.8 ni mayor a 1.2, sino esté en lo normal, que sea 1. Que sea igual la ventilación e igual la perfusión. Muy bien, hemos visto nuestro tema número 2. Ahora vamos a ver justamente